las Sagradas Escrituras, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendióle él y no diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén y amén. Este es uno de los pasajes bíblicos que dentro de su narrativa nos deja ver un contraste a través del cual podemos observar características del cielo, la tierra y el infierno, la compasión y el poder, la duda y la debilidad, el odio y la miseria. Pero lo más grandioso de esta narración es que usted puede ver por medio de ella un gran contraste, y es la imagen de la compasión divina a través del poder de Cristo frente a la indiferencia de los religiosos de aquel tiempo. Ahora, ¿cómo vemos la compasión divina a través del poder de Cristo manifestado en este pasaje? Bueno, colocándole freno a los escribas que en lugar de mostrar algo de piedad, se deleitaban y se burlaban de la impotencia de los discípulos frente a la problemática de aquel joven que estaba endemoniado y la angustia que tenía su padre por la condición de su hijo. También podemos ver el poder de su compasión venciendo la debilidad de sus discípulos, la cual era la ausencia de fe y de oración. Y también podemos ver una imagen de la compasión y del poder divino cuando Dios triunfa sobre la obra del diablo en la vida de aquel joven. Así que este del Señor Jesús, relato que hace Marcos acerca de la expulsión de un demonio por parte del Señor Jesús, es una muestra de la imagen y la compasión de Dios que tiene por aquellas personas que necesitan ser confrontadas, ser liberados y ser fortalecidos en su fe. Pero dentro de esta narración también podemos ver acerca de la influencia satánica. La influencia satánica. El encuentro del Señor Jesús con este joven endemoniado habla de una realidad que va más allá de si creemos o no creemos en ella. Y es la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es real, es una realidad y es un mundo trascendente al ser humano. Es decir, es un mundo que va más allá de la vida humana, que trasciende a la humanidad. Y escuche, que es real independiente de si creemos o no creemos en él. Trasciende a la fe o a la incredulidad de cada ser humano.
El mundo espiritual es un mundo real y debemos tener eso muy claro dentro de nuestros corazones. Ahora, dentro de este mundo espiritual existen dos reinos que están en un enfrentamiento permanente y están en enfrentamiento por el alma humana. Esos son el reino de Dios y el reino de Satanás. La Biblia no niega esto. Por el contrario, la Biblia lo corrobora a través de todas sus páginas. Existen muchas personas hoy en día y aún dentro del pueblo cristiano que son escépticos a creer en esta realidad espiritual, a creer que hay demonios, espíritus que contienen o tienen una personalidad perversa. Hay personas que se burlan aún de esto y creen que creer en demonios son elementos de superstición, son pensamientos de superstición, supersticiosos. Muchos llegan a creer que aún es falta de inteligencia, de intelectualidad. Pero yo quiero decirle que no es así. La Biblia lo corrobora. Ahora, en mi experiencia en el ministerio, puedo decir que me ha dado muchas razones para creer que es una realidad y que es una verdad. He podido ver a través de mis años de vida ministerial a muchas personas ser destruidas por la obra de Satanás. Pero también he podido ver a muchas personas que han vuelto su corazón a Dios y ser libre de esa obra y hoy en día gozan de la esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, creer en la Biblia y no aceptar como verdadera la existencia de un mundo espiritual, el cual es gobernado por Satanás, es muestra de una profunda incredulidad. Porque la Biblia corrobora a través de todas sus páginas que el mundo espiritual es real, que los demonios son reales y son verdaderos. Y mucho de la problemática del hombre moderno no es la falta de casa propia, no es la falta de educación, no es la falta de oportunidades de trabajo, sino que el problema de muchas personas en este tiempo es un problema de índole espiritual. Existe todo un contexto espiritual detrás de ellos, un contexto de maldad que está trabajando para arruinar y destruir la vida de esas personas. La Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir la vida de las personas. Ese es su propósito. Es por eso que muchas personas tratan de buscar soluciones a sus problemas dentro de un contexto natural. Y muchos de ellos tratan de hacerlo y lo consiguen. Y cuando lo consiguen se dan cuenta que el problema no fue solucionado. Que hay algo más de fondo que no alcanzan a comprender y a entender. Y eso tiene que ver con lo espiritual. Y eso es importante comprenderlo. Ellos no han logrado entender que hay un enemigo del alma humana. Un enemigo que tiene la capacidad de influir en la vida y en el comportamiento de esas personas y que les conduce a una destrucción. Una influencia que según el versículo 21 puede comenzar a temprana edad. Puede tener un temprano comienzo. Vaya por favor al versículo 21, tenga la amabilidad. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le dijo, desde niño. Es decir, a temprana edad comenzó a experimentar este tipo de perturbación. El texto bíblico dice que aquel joven era perturbado desde que era muy pequeño. Ahora, todo hombre habiendo nacido en pecado, su corazón se convierte en un terreno apto para la semilla del mal. Quiero que comprenda algo. Los seres humanos no son pecadores porque pecan. El ser humano peca porque nace siendo pecador. La Biblia dice que todos los seres humanos en Adán somos pecadores. Es decir, nacimos con una deuda, adquirimos una deuda con Dios en Adán. Heredamos una deuda.
Y es la deuda del pecado representado en Adán. Los seres humanos estábamos representados. Cada uno de nosotros estaba representado en Adán. Y al caer Adán en pecado, todos nos hicimos pecadores. Y nacemos con esa inclinación al pecado. Y en la medida que crecemos, nos identificamos con esa pecaminosidad. La aceptamos, la defendemos, vivimos en ella. Y eso hace que el corazón del ser humano esté apto para la semilla del mal. El salmista, haciendo referencia a la condición caída en que nace todo hombre, en el Salmo capítulo 58, en el versículo 3, el salmista dice: son pecadores de nacimiento, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino, dice el salmista. Además de esto, la escritura deja ver, como lo dije hace un momento, que quienes nacen en pecado. Y quienes no han aceptado el señorío de Cristo en sus vidas, dice la Biblia, son gobernados por Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, el pecado no declarado, no confesado, no arrepentido, se convierte en la base legal que los demonios o los espíritus usan en la dimensión espiritual para ejercer su dominio sobre las personas. ¿Cuál es la base legal? ¿Cuál es el derecho legal que un espíritu tiene para perturbar la vida de una persona? El pecado de esa persona. Esa es la base sobre la cual ellos trabajan. El pecado de una persona. Por eso cuando venimos al Señor Jesús y nos rendimos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón, su sangre nos limpia, Él nos hace libres. Y la Biblia enseña que si Él nos liberta, somos verdaderamente libres. En Cristo somos libres de la condenación del pecado. En Cristo somos libres del gobierno del pecado. Y eso es importante comprenderlo. Ahora, el que una persona a través del pecado no confesado, no declarado delante de Dios, no arrepentido, le da un derecho legal a un espíritu para que lo perturbe. La perturbación, el dominio que se establece, se convierte irresistible a la vida del ser humano. Mire lo que dice el versículo 22, por favor. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, dice el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora escuche, los actos de este muchacho trascienden a su dominio. Van más allá de su capacidad de decisión. Él no es quien decide lanzarse al fuego, ni muchas veces al agua para ahogarse. Él no es quien ha decidido tener una actitud suicida frente a sus actos. Hay algo que está en su interior, que está controlando su vida y que hace, que influye en el comportamiento y en la voluntad de esa persona y le conduce a hacer esas cosas. Cuando uno mira el caso del muchacho, uno dice, es una persona irracional. ¿Cómo se va a lanzar al fuego? ¿Cómo se va a lanzar al agua, a los pozos para ahogarse? Es que él no lo hacía voluntariamente. Había algo que influía en su vida. Había algo que estaba direccionando su vida, que estaba oprimiendo su vida, que le estaba llevando a tener ese tipo de conductas. Muchas veces detrás de las conductas de algunas personas que desean suicidarse, hay fortalezas espirituales de maldad trabajando y perturbando la mente de esas personas para que cometan tales actos. O hay una problemática espiritual. Ahora, escuche lo que le voy a decir, por favor. La persona es libre de eso el día que rinde su vida al Señor Jesús. Ahora, el texto habla de una serie de síntomas, los cuales están asociados a una enfermedad que es conocida como la epilepsia. Porque con todo el respeto a los estudiosos de la medicina que estén en este lugar, al leer el pasaje, usted ve clara la evidencia de un problema de convulsiones, de una enfermedad que padecía, de epilepsia. Versículos 18, 20 y 26. Hace menciones a estos síntomas. Ataques de convulsiones, desvanecimientos, espuma de la boca, rechinar de los dientes, rigidez. Sin embargo, no nos apresuramos a decir que se trataba de un caso ordinario de epilepsia.
era algo mucho más complejo. El relato bíblico deja ver que además de ser afligido, este joven por este desorden convulsivo también era sordomudo. Pero literalmente el padre, en relación al hecho de ser sordomudo, dice, tiene un espíritu mudo. El padre lo ha entendido, lo cual es una forma abreviada, literalmente, de decir, está poseído por un espíritu que le ha quitado la facultad del habla, que es el sentido original del griego. Así que este joven era epiléptico, sordomudo y, para completar, endemoniado. Así que era una situación compleja. El Señor no está simplemente frente a un hombre que padece de una enfermedad física. Él está literalmente frente a un caso real de una perturbación demoníaca, la cual había colocado a este joven en una penosa condición física, espiritual, la cual le afectaba en su desarrollo social, personal y familiar, como le ocurre hoy en día a muchas personas. Este joven, escuche esto, representa a las muchas personas de este tiempo que padecen ese tipo de perturbaciones, que no pueden desarrollarse a nivel social, familiar, personal, espiritual, porque hay situaciones en su interior, hay perturbaciones espirituales que no les permiten avanzar, que los tienen atados a vicios, a perturbaciones, a obsesiones que los están conduciendo a la destrucción de sus vidas y a la destrucción de sus familias. Es más, muchas veces a estas personas se les han dicho, ¿no ves cómo vas? Mira cómo estás destruyendo tu vida. ¿Por qué no tomas la decisión de salir esto? ¿Por qué no renuncias a esto? Pero sienten que es algo que los domina, que no pueden salir de eso. Es una obsesión que los tiene atados, que los tiene allí. Literalmente la persona dice, no puedo. Es como que me sintiera amarrado, atada a esa situación o atado a esa situación. Y cuando eso ocurre, eso que va más allá de la razón y del entendimiento, eso tiene un origen espiritual. Y en la medida que ese origen espiritual es solucionado, la persona tiene un cambio. Pero hay veces como cristianos olvidamos esa realidad. Creemos que no hay una realidad espiritual cuando sí la hay. Los demonios son espíritus con una personalidad perversa que no tienen un cuerpo y ven en los cuerpos de los seres humanos un medio para manifestar su maldad y su perversión. Ahora, la pregunta que usted puede hacerse es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué están tan interesados en afligir a los seres humanos? Bueno, por su gran odio hacia Dios y porque Dios ama al ser humano. El ser humano es el único ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ni aun los ángeles fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Son los hombres. Y por eso su gran odio para con el hombre. Y dos, porque Dios ama su creación. Ama a aquel al cual hizo a su imagen y semejanza. Y como no pueden atacar directamente a Dios, pero al igual que las personas perversas, cuando no pueden hacerle mal a alguien, buscan hacérselo a los seres que esa persona más ama para lastimar así su corazón. La razón por la cual el diablo se interesa tanto en el ser humano para destruirle y para dañarle es porque odia a Dios. Porque de esa manera quiere, por así decirlo, atacar a Dios. No lo puede hacer de manera directa. Así que va a tratar de tocar su creación. Ahora, los demonios atacan a los seres humanos en tres formas básicas. En tres formas básicas. Por medio de la opresión. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice la Biblia que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo.
porque Dios estaba con él. La palabra que se usa en el idioma original, en el griego, para oprimidos, contiene la idea de aprovecharse. Ahora, la opresión viene de afuera. Es la forma en que el diablo acosa, persigue, intimida y hace guerra contra las personas y contra los creyentes. Y él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo tratar de generar una desestabilidad en su vida. Él le conoce muy bien y conoce cuáles son sus miedos, temores, angustias y ansiedades. Y él va a tratar de usar eso para afligir tu vida. Hay veces las personas creen que si viven una vida justa, santa, digna, que si viven en completa justicia, ellos no enfrentarán este tipo de situaciones. Pero permítame decirle que en esta tierra nadie caminó en mayor justicia que el Señor Jesús. Y sin embargo, la Biblia dice en Mateo capítulo 4 que Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto. Satanás trató de oprimirle. Era de manera externa. Él siempre vendrá de manera externa para tratar de oprimir. Y el que usted esté viviendo en obediencia y en santidad no quiere decir que él no va a tratar de oprimirle y de perturbar su vida y de robar la paz de su corazón. Pero la pregunta que uno se hace es: ¿qué puedo hacer cuando esto ocurra? Hay que hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo: vencerle por medio de la palabra, del poder de Dios y su muerte en la cruz. Y esa es la manera en que nosotros podemos vencer esos ataques del enemigo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de la palabra. Cuando viene una perturbación, cuando viene una situación de esta, cuando viene un momento de intimidación sobre su vida, mente y corazón, lo que usted tiene que hacer es ir a la palabra, leer lo que la Biblia dice en relación a esa situación y confesar esa palabra sobre su vida, depositar su fe y su confianza en esa palabra, en lo que esa palabra dice y no en lo que está llegando a su mente, no en lo que está usted viendo a su alrededor, sino en lo que la Biblia dice que Dios hará por usted o que Dios ya hizo en la cruz por su vida. Amén. Pénsalo a través del poder de Dios y su muerte en la cruz. Es decir, a través de la identificación con Cristo. En el sacrificio del Señor Jesús está todo lo que usted necesita para vencer al enemigo. Todo está allí. En el sacrificio del Señor Jesús por nosotros. En nuestra identificación con ese sacrificio. Entender que la base sobre la cual nosotros enfrentamos al enemigo de nuestras almas no es la derrota, sino la victoria de Jesús en la cruz. Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos, dice la Escritura. Y nosotros batallamos espiritualmente, hacemos batalla espiritual, resistimos al enemigo sobre la victoria de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? La base nuestra es la victoria en la cruz. Y eso es importante comprenderlo. La segunda forma a través de la cual Satanás obra a través de sus demonios es a través de la obsesión. En Lucas capítulo 6, versículo 18, dice la Biblia y habla de espíritus malignos que atormentaban a la gente. En Hechos capítulo 5, versículo 16, dice que eran muchos traídos hacia el anochecer y estaban personas que eran atormentadas por demonios. En el original, la palabra hace referencia a las obsesiones. La obsesión viene de adentro y tiene que ver más con la mente, con el espíritu. Hoy en día vemos personas atormentadas por las obsesiones demoníacas, más de lo que imaginamos. Por ejemplo, hoy en día vemos a más personas obsesionadas con el sexo, y no estoy hablando de quienes tienen una actitud saludable hacia el sexo, sino que estoy hablando de la industria de la pornografía y sus consumidores. Existe un tormento que obsesiona la mente de ellos en relación al sexo. Existe gente atormentada por la obsesión, por las drogas, por el odio, por la venganza. Personas que viven obsesionadas por los juegos de azar y viven esclavitud a ellos. Lo han perdido todo.
Tratan de colocar un freno, han intentado muchas cosas, pero no han podido hacerlo. Algunos han tratado de reemplazar una adicción por la otra. Muchos creen que si mantienen su mente ocupada trabajando y haciendo cosas, podrán ser libres de su otra obsesión. Y quiero decirle, no es así. Dios nos ha llamado a libertad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Solo el Señor Jesús tiene el poder para libertar el corazón humano. Solo el Señor Jesús lo puede hacer. Los demonios perturban a través de la opresión, de las sucias obsesiones, pero también lo hacen a través de la posesión. Y esa es la tercera forma en que lo hace. En Marcos, en el capítulo 1, versículo 32, dice la Biblia que cuando llegó la noche, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y el sentido de esa expresión es aquellos que estaban siendo gobernados por el enemigo, por Satanás. Le traían a aquellos en los cuales el demonio habitaba en sus corazones. Habitaba en el corazón de esas personas. El lugar que le pertenecía al Espíritu Santo y en el lugar en que debe habitar el Espíritu Santo, en el espíritu humano, estaba ocupado por espíritus de maldad y controlaba la vida de esas personas y estaba trayendo consigo un terrible efecto. Y es lo que narran los versículos 18, 20, 22 y 26. Cuando un espíritu posee a una persona, este comienza a influir en la mente, en las emociones y en la voluntad de esa persona, conduciéndola a toda clase de cosas terribles y deshonrosas. Un hombre poseído por un espíritu expresa rasgos de la personalidad perversa de ese ser espiritual que está habitando en su interior. Las descripciones del versículo 18, 20, 22 y 26 son la muestra de ello. Es una realidad. Miles de personas están siendo perturbadas por esta situación. Más allá de expresiones cínicas, muchas veces cuando uno escucha noticias acerca de hombres que han cometido homicidios, hay veces personas que narran acerca de que oían voces que les decían cómo hacerlo. Muchas veces, cómo expresar que en casos de ira, muchas veces situaciones donde las personas o de los niños salen voces como de hombres adultos. ¿Cómo explicar a una mujer que de su interior sale la voz de un hombre grotesca? Los espíritus se manifiestan a través de la vida de las personas. Eso es una realidad. Pero lo paradójico de esto es que cuando la gente ve programas de lo paranormal, crea todo lo que le dicen allí. Pero cuando alguien predica acerca de lo que la Biblia dice en relación a este mundo, entonces lo cuestionan y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña la verdad acerca de esta realidad espiritual. El mundo lo presenta desde la perspectiva de la razón, del humanismo, del esoterismo. Pero la Biblia lo presenta desde la perspectiva de la verdad bíblica. Si usted le habla a las personas acerca de esto, señalan, algunos critican y se burlan, pero son felices viendo todos los programas de lo paranormal. Y lo aceptan como una realidad. Pero cuando tú lo hablas a través de la Biblia, lo censuran. Porque aunque usted no lo crea, detrás de eso está el mismo Satanás. Él no está dividido. El Señor dijo, un reino dividido jamás prevalecerá. Satanás no echa fuera a Satanás, ni Satanás descubre a Satanás.
Lo que él deja ver acerca de su reino y su forma de actuar lo hace desde la perspectiva del engaño. Pero la Biblia lo hace desde la perspectiva de la verdad de Dios. Y eso es importante comprenderlo. Ahora, el texto no solamente nos deja ver esta realidad espiritual de la influencia de los demonios sobre la vida de las personas, sino que en segundo lugar, este pasaje nos deja ver el fracaso de los discípulos frente a esta situación. Versículo 18. El Padre dice, lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. No pudieron hacer absolutamente nada. Wow. Ahora, el padre de este joven esperaba mucho de los discípulos. Y esto es una realidad hoy en día. Las personas esperan mucho de los cristianos y de aquellos que dicen seguir a Dios, de aquellos que deciden o dicen amar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios con sus vidas. ¿Por qué las personas atacan tanto a través de las redes sociales a cualquier persona que presente un postulado cristiano? Porque el mundo está defraudado. Hay una sensación en el ambiente. Una sensación de frustración. El mundo se siente defraudado. ¿Por qué? Porque todas las instituciones sociales han fracasado en el intento de cambiar al mundo. Entonces llegó un momento en que llegamos a creer que aquellos que eran espirituales, que creían en lo espiritual, que conocían a Dios y se habían acercado a Dios, el mundo esperaba de ellos mucho. Una guía, una dirección. Pero el cristianismo no fue consecuente entre lo que decía ser y lo que estaba haciendo. Y eso generó un gran dolor en las personas. Los discípulos habían tenido ya una experiencia donde habían echado fuera demonios, se habían sanado enfermos. Llegaron contentos en aquella ocasión y le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados. En esta ocasión, este grupo de 9 discípulos había intentado hacer lo mismo, replicar lo mismo de la otra vez. Pero esta vez no lo habían logrado. Así que tanto el padre como los religiosos que estaban en su entorno y la muchedumbre que estaba en el entorno se sintieron defraudados. Y ellos comenzaron, los religiosos, a criticar a los discípulos. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿dónde radicó la deficiencia en los discípulos para no poder echar fuera a ese demonio? Bueno, número 1, en la fe. El Señor dirige su queja, pero lo que me impacta es que no la dirige solamente hacia los discípulos cuando aparece el Señor Jesús en escena, sino que el Señor involucra a la generación completa. Es decir, el Señor no solamente estaba pensando en los 9 que habían fracasado en aquella emergencia. Es evidente que estaba muy descontento con todos a causa de la incredulidad que había en el corazón de ellos, a causa de la deficiencia de su fe. ¿Por qué? Bueno, el Padre carecía de la fe suficiente en el poder sanador de Cristo. Pues Él pregunta, ¿puedes hacerlo? Frente a la respuesta que da el Señor, si crees, para el que cree todo le es posible. ¿Cómo así que sí lo puedo hacer? Claro que sí lo puedo hacer. Quien tiene que creer eres tú que yo lo puedo hacer. Entonces es cuando el Padre confiesa y dice, ayúdame incredulidad, ayúdame en medio de mi incredulidad. Yo creo, pero hay muchas dudas a mi alrededor. Hay muchas situaciones que han generado profundas dudas en mi interior. Y estoy batallando en mi corazón. Pero con humildad aquel Padre dice, ayúdanos. Y ahora hablaré más adelante acerca de esa expresión. Pero ¿qué dejar los escribas? En vez de mostrar algo de piedad, cuando
Dice que estaban discutiendo. La palabra discutir ahí en el griego tiene el sentido de burlarse. Es decir, ellos estaban deleitando en la impotencia de los discípulos. En vez de estar conmovidos, en vez de sentir misericordia por aquel muchacho endemoniado y su padre angustiado, ellos se están burlando por la incapacidad de los discípulos. Y eso habla de la deficiencia de fe que tienen tan profunda. ¿Y qué decir de la muchedumbre? De la gente en general. A través de todos los evangelios siempre vemos que las multitudes, mucha gente estaba más interesada en sí misma que en el otro. Y eso habla de la deficiencia de fe. Y no menos importante, la incredulidad de los 9 discípulos. La deficiencia de su fe. Ahora, esa deficiencia de la fe va acompañada de una deficiencia de oración. Pues el Señor Jesús en el versículo 29, cuando ellos preguntan por qué no pudimos echarlo fuera, el Señor les dice, este tipo de espíritus, estos espíritus salen con oración. Algunos dicen que hacía referencia a la incredulidad de sus corazones, pues la oración es un ejercicio de fe. Otros dicen que hacía referencia era al espíritu que perturbaba al muchacho. Pero lo que sí es seguro, independiente de las dos líneas de pensamiento que algunas personas tienen acerca de este pasaje, lo que sí es seguro es la carencia de oración en la vida de ellos. La oración es un sinónimo de comunión con Dios. Y la comunión significa poder para servir. Quienes no tienen tiempo de oración, de comunión con Dios, es muy probable que constantemente se vean enfrentados y atrapados en debilidades y en incapacidades frente a los desafíos de la vida, frente a los desafíos de la vida cristiana. Esa es una realidad. Cuando hablamos de una vida de oración, hablamos de una vida de comunión, de dependencia. Estamos hablando de estar en todo momento conectados en una relación permanente con Dios. Es decir, es caminar sin dejar de ver la eternidad, sin dejar de ver al Maestro. Es saber que voy por la calle muchas veces y seré tentado de pronto a mirar lo que no debo mirar y podré decir cosas como, Señor, sé que tú estás caminando de mi lado porque tu palabra dice que estarás conmigo hasta el final de los días. Es más, tú habitas en mi corazón, Dios de la gloria. Y aunque nadie me esté mirando, Señor, y me vea tentado a mirar lo que no debo, no lo voy a hacer por una sencilla razón. Te quiero honrar con mis ojos. Eso es comunión, eso es relación con Dios. Señor, te doy gracias por esta situación. Y aun cuando la envidia toque la puerta de mi corazón, puedo decir, sabes, Señor Dios, te doy gracias por aquellos que pueden disfrutar de esos deleites en esta tierra. Gracias por aquellos que pueden disfrutar, Señor, de ese placer de tener eso material. Y aunque yo no lo tenga, yo te doy gracias, Señor, porque yo sé, oh Dios, que hay un placer mayor que ese que me está aguardando en el reino de los cielos. Y es el día que puedo llegar allá para mirar. Y el día que pueda contemplar tu gloria, Señor, no habrá un momento de mayor deseo, de mayor placer en mi vida, que es el momento en que pueda contemplar tu gloria. Y es estar en esa comunión con Dios. Y es vencer la tentación del pecar por medio de la palabra, de mi identificación con Cristo, del poder del Espíritu Santo en mi vida, en mi interior. Ahora, esto no reemplaza mi vida de oración. Claro que hay que tener vida de oración en particular. Hay que cerrar la puerta y orar al Padre que está en los secretos. Es importante también tener esos tiempos de oración. Pero lo que estoy hablando es que cuando una persona es de oración, es una persona de comunión permanente con Dios. Tiene en cuenta a Dios para la toma de sus decisiones. Siempre está orando y clamando a Dios, Señor, dirige mi vida, dirige mis pasos, dame la capacidad de discernir, Dios de la gloria, todo lo que está aconteciendo a mi alrededor. Dame la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, Señor, de poder tomar decisiones asertivas en mi vida. Es en esa continua dependencia de Dios. Es vivir esta vida, es asumir nuestras responsabilidades sociales,
familiares, sin dejar de ver la eternidad. Pero lo tercero que podemos observar acerca de este pasaje, y lo último, es la victoria del Señor Jesucristo. Se presenta un problema de una influencia demoníaca. La Biblia, en la narración, Marcos nos deja ver en qué consiste. Nos muestra también cómo los discípulos fracasan. Pero ahora también nos muestra la victoria del Señor Jesús. Y todo eso dentro del marco de la compasión divina. Todo eso dentro del marco del poder y la compasión divina. Al ver la imposibilidad de los discípulos de ayudar a su único hijo, el padre toma una decisión. Él decide ir y hacerle una petición al Señor. Él no se desanima. Él no se desalienta. Él no sucumbe ante el desánimo por causa de la incapacidad de los discípulos, por causa de la burla de los religiosos, sino que cuando el Señor pregunta, ¿qué discuten? De en medio de la multitud se oye la voz de un padre desesperado que dice, he traído mi único hijo, dice Lucas. Amplía la información que Marcos nos da. Mi único hijo lo he traído a tus discípulos para que ellos echen fuera un demonio que él tiene. Pero no lo han logrado. Así que el Señor Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios, se identifica con el único hijo de este hombre. Así como también se identificó con el único hijo de la viuda de Naín y con la hija de Jairo. Él sabe que es ser un único hijo. Él conoce del amor del padre para con el único hijo. Él ve a aquel padre agobiado. Y él presenta una solución. Wow, qué maravilloso. Pero ese momento nos enseña que cuando un ministerio haya fracasado, porque puede ser que tú tengas una situación o hayas experimentado una situación y hayas tratado de buscar ayuda en un ministerio, en una persona, en una área de tu congregación, la intercesión, no sé. Pero fallaron en el consejo de alguien. No te desanimes. No te desalientes. No creas que todo se acabó. Que no hay nada más que hacer. Todavía tienes la misma posibilidad que tenía aquel padre. Ir directamente al dador de la vida. Ir directamente al Señor y Salvador de la humanidad. Él presenta su causa al Señor Jesús de manera directa. Y el Señor Jesús comienza a construir su victoria a través de una invitación. Porque lo primero que el Señor Jesús hace es invitarlo. El Señor Jesús dice, traédmelo. En otra ocasión dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es una invitación a una entrega total de nuestra parte, en toda nuestra impotencia, miseria, a sus manos. Es rendirnos a Él, es entregarnos a Él. Ahora, el Señor Jesús, como el Salvador de la humanidad, como el Salvador del hombre, no ha fracasado, ni fracasó. Por el contrario, triunfó en la cruz y todavía sigue triunfando en el corazón de cada hombre y de cada mujer que decide venir a Él en busca de su ayuda. Pero hay que aceptar su llamado. Él te está llamando. Él nos está llamando. ¿Hay algo dañado en su corazón?
¿Hay algo que esté marchitando su vida? ¿Tienes un hijo enfermo, errante, endemoniado, sordo, mudo a las cosas espirituales? El Señor dice, traédmelo. Es una invitación a venir a su altar, a su presencia. Porque en su presencia hay vida. En su presencia hay salvación. En su presencia hay sanidad. En su presencia hay restauración. Pero es en su presencia. Por eso Él dice, traédmelo. Y lo que segundo que hace para seguir construyendo eso, después de invitarle, es declarar una palabra de poder. Versículo 25. Te ordeno, sal de él. Y cuando Él habla, se cumple. Él envía su palabra y nos sana. La liberación fue completa. El espíritu malo debería salir y no debería regresar. Sal fuera, sal de él y no vuelvas más. Por una sencilla razón. Yo te hago libre. Y cuando el Hijo liberta nuestras vidas, somos plena y verdaderamente libres para la gloria de su nombre. Cuando Dios viene para cambiar y transformar la vida de una persona, lo hace de manera contundente. Pastor, pero yo tengo una situación similar. Y está bien, yo he venido y yo puedo en oración traer y confesar al Señor mi situación. Pero Él no está aquí para declarar esa palabra. No está aquí para hacerlo ahora como lo hizo en su tiempo que estuvo encarnado. Pero sí te comisionó para hacerlo. Como hijos de Dios estamos comisionados para hacerlo. Tenemos de su autoridad y nos dio su palabra para que pudiésemos nosotros hoy en su nombre declarar esa palabra. Somos representantes de Él en esta tierra, embajadores de Él. Poseemos la autoridad que Él tenía. Él nos delegó esa autoridad. Tenemos poder para atar y desatar. Y aquí os doy potestad, autoridad. Lucas 10:19, para echar fuera demonios. Es decir, aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. No importa el rango. No importa si es un demonio, una legión, una potestad, un principado. Indistintamente de eso, yo te doy todo el poder y autoridad que tú necesitas para echarlos fuera. Por una sencilla razón. Yo vencí por ti en la cruz. Yo les derroté. Y ahora, en tu identificación con mi sacrificio, tú obtienes de esa misma autoridad y tienes de ese mismo poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora puedes hacerlo. Pero debes levantarte y hacerlo. Y eso es lo que ocurre. Muchos cristianos hoy en día se han olvidado de esta realidad. Y estamos tratando de traer tanta solución a nuestras vidas a través de cosas naturales, cuando el trasfondo de nuestra problemática no es natural, es espiritual muchas veces. Tantos padres tratando de hacer cosas naturales para restaurar a sus hijos cuando el problema no es la ausencia de un terapeuta, no es la ausencia de un centro de rehabilitación indicado para él. El problema es espiritual. Y tienes todo el poder
para ordenarle a esos espíritus que están atando la vida de esa persona que lo suelten. Pero si hay algo impactante es como el Señor cierra, como la narración, el triunfo se cierra. Dice que él quedó como muerto. La gente pensó que José murió. Estos no pudieron y a él se le murió. No faltó el religioso que pensó de esa manera. Porque siempre no faltarán aquellos que tú te levantas en fe para orar y para reprender y vendrán y te dirán, pero tanto que usted ora y reprende y yo no veo nada. Los matadores de la fe de muchos. Pero me impacta que todo el mundo dijo, se murió. Ahora sí, pues, se le murió al Señor. Y al Señor tranquilo. Porque si hay algo que a mí me gusta, cuando veo estas narraciones de los evangelios, es ver al Señor Jesús. Dice que el demonio lo hizo convulsionar y el muchacho cayó en tierra. Y quedó como muerto. Es decir, tuvo que haber pasado un tiempo en silencio, todo el mundo expectante, para poder haber dicho se murió. Porque uno no ve que alguien se cae y dice ya se murió. Pues sí, no. Yo me imagino que el muchacho quedó ahí, en silencio. Y a través de su mano, que es la mayor muestra de compasión. Porque una persona que tiene problemas espirituales y con espíritu, no es para rechazar, es para sentir compasión. Porque está gravemente atormentada. Porque el infierno que vive en su interior no es deseable para nadie. Así que el Señor, en un acto de compasión, extiende su mano. Y tomando de la mano al joven, dice, lo levantó. Porque cuando el velo es quitado, cuando los espíritus son echados fuera, entonces el ser humano es levantado para una vida nueva en Jesucristo. Somos hechos una nueva creación por Cristo. La palabra y la mano de Cristo obran juntas para la salvación de aquellos que huyen a Él en pos de libertad, sanidad y restauración. Amén y amén en esta mañana. Colóquese sobre sus pies, por favor. Y oremos al Señor.